Soy Claudia Luna Palencia, periodista, escritora y corresponsal en España y en Europa. Bueno, estamos en entrevista con Sami Naïr, es un muy destacado político y escritor francés y le agradecemos muchísimo por esta llamada. Sabemos que, bueno, ha estado recientemente en España hablando pues al respecto de sus libros. Sami, siendo una voz tan destacada en el tema de la geopolítica, dígame por favor su impresión al respecto de lo que está sucediendo actualmente entre Europa, Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Bueno, lo que está sucediendo es una cosa muy sencilla. Es que estamos en un mundo en el que las relaciones de fuerzas son el elemento dominante de las relaciones entre las naciones, que ha llegado un dirigente en Estados Unidos que dice claramente que no le importa el derecho internacional, que ha decidido que el Golfo de México se llama ahora el Golfo de América, que Groenland tendrá que volverse siendo parte de Estados Unidos, y que Ucrania tiene que aceptar de hecho su división porque quiere pactar con la otra gran potencia internacional que es Rusia, quiere pactar la paz en detrimento de la justicia y de los derechos del pueblo ucraniano. Es en esta situación que se demuestra una vez más la impotencia organizada. Recalco la palabra, la impotencia organizada por parte de los dirigentes de Europa estos últimos 30 años que se dedicaron, tal y como lo demuestro en mi último libro, La Europa encadenada, que se dedicaron únicamente a la expansión del sistema comercial y económico en Europa, en vez de pensar realmente en organizar un poder político europeo fuerte, potente, capaz de existir y de tener una voz a escala mundial. Estamos pagando la debilidad del proyecto europeo y la agitación actual de los dirigentes europeos, en particular de los dirigentes franceses e ingleses, es totalmente superficial, porque detrás de esa agitación no hay absolutamente nada serio en término político. Es una desgracia para Europa, para los ucranianos y evidentemente una victoria para Donald Trump y Vladimir Putin. Recientemente escribió un artículo en el periódico El País donde menciona que Trump y Putin, un Yalta para dos, ¿no? Y señalaba usted como un poco de pesimismo, ¿no? Al respecto de cómo saldrán librados, ¿no? Los Estados-nación aquí en Europa, pues al respecto de este cambio que está habiendo en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. Sí, no se puede entender lo que pasa si evidentemente no tomamos en cuenta las relaciones de potencia, lo acabo de decir. El problema es que ahora, para que Europa pueda existir y para que los Estados-naciones puedan existir, tienen que tener una política extranjera basada sobre la fuerza también, basada sobre su propia potencia. El sistema internacional ahora está en realidad atravesando una doble crisis. La primera parte de esa crisis es la más fundamental, es la crisis de la globalización neoliberal que se puso en marcha a finales de los años 90 o mediados de los años 90, y que ahora ha llegado a un punto de crisis muy profundo, señalado históricamente desde la crisis de 2008-2010. La globalización no se ha podido recuperar de
de sus contradicciones, en especial de las contradicciones que resultan de la libertad del comercio a escala planetaria y en la que en realidad se ha visto una regresión del poder comercial de los Estados Unidos estos últimos 20 años. Y es precisamente esa regresión de la capacidad comercial de Estados Unidos que ha generado el auge estos últimos 20 años de una corriente ultrareaccionaria, conservadora, racista, que utiliza la inmigración como un chivo expiatorio en Estados Unidos y que quiere recuperar su papel a nivel mundial, sobre todo frente a su principal adversario, su principal antagonista hoy en día, que es China. En este contexto de la guerra entre Estados Unidos y China, que es el objetivo principal hoy en día de Trump, hay la guerra en Ucrania y la intervención, la invasión, porque no hay otra palabra para caracterizar lo que ha ocurrido, la invasión de Rusia, que es algo complejo, porque esa invasión no se produjo de manera, digamos, abstracta, es decir, no es una invasión que sale de la nada. Hubo un proceso histórico en el que tanto los ucranianos como los europeos también tienen una responsabilidad enorme en la provocación, digamos, de esta situación conflictiva con Rusia. Pero el hecho es que son los rusos que han invadido militarmente, que ocupan ahora más de 20% del territorio de Ucrania y que hace que en esta situación que pone en peligro la relación entre Estados Unidos y Rusia, Donald Trump ha decidido acabar con ese conflicto para poder dedicarse especialmente al enfrentamiento con China, porque es su problema central. La segunda parte de esa situación es que efectivamente hoy en día la zona del mundo en la que el crecimiento económico es el más importante es Asia, que desde ahora casi 20 años supera los 6% de crecimiento económico, cuando Europa está en una crisis profunda desde desde comienzo de los años 2000 a nivel económico. Y en este contexto global, evidentemente, las relaciones internacionales geopolíticas están totalmente trastornadas y prevalece el poder de la fuerza brutal, el poder de la fuerza, digamos, despiadada en las relaciones entre los Estados-naciones. Así es, estamos viendo que estamos transitando hacia un nuevo orden mundial y en ese tránsito hacia ese nuevo orden mundial, Sami, la percepción de cierta parte, ¿no?, del mundo es que lo que está cayendo es el imperialismo estadounidense y vemos a Trump junto con sus oligarcas pues intentando, ¿no?, que ese imperialismo norteamericano no siga cayendo, quiere sostenerlo a costa de lo que sea, hasta de pactar con Rusia, pero tal parece que el imperialismo norteamericano terminará feneciendo, Sami. Efectivamente, estamos en una versión nueva del imperialismo norteamericano. Eso es la característica central de la época, con Donald Trump. Es un movimiento que tiene raíces profundas, lo repito, en la sociedad norteamericana. No se puede distinguir esa política exterior de los problemas de política interior de los Estados Unidos, que en realidad demuestran hoy que no son la sociedad democrática que pretendían ser, que es más una sociedad que es mucho más autoritaria, xenófoba, anti-inmigrantes, aunque
esa sociedad tradicionalmente sea una sociedad de inmigración. Este nuevo imperialismo tiene frente a él un sistema mundial multilateral que, estoy convencido de eso, no lo dejará hacer. Es decir, que es un momento muy violento, pero depende de la reacción de los países en el mundo. Está claro que China no aceptará que ese imperialismo pueda comportarse como en el siglo XIX. Esa época está totalmente superada. No podemos volver al colonialismo clásico del siglo XIX. Segundo, hay hoy en día potencias internacionales que están subiendo y que tienen cada vez más fuerzas. Los Estados Unidos no lo tendrán fácil en América Latina, en América Central y con México. Con México, México es una de las potencias emergentes hoy, de las más importantes, tanto como Brasil, tanto como África del Sur, con la que están prácticamente en una situación de ruptura de las relaciones diplomáticas los Estados Unidos. No lo tendrá tan fácil con China y con, por supuesto, el caos que han creado, que están desarrollando de manera absolutamente salvaje en Oriente Medio, apoyando a la política sangriante, a la política genocidaria de Israel contra los palestinos. Habrá una reacción. No sabemos cómo va a llegar, cómo se va a construir esa reacción, pero habrá una reacción. Vemos ahora en Europa, los diversos países europeos han adoptado prácticamente todos una política de armamentista mucho más fuerte, mucho más peligrosa, para decirlo claramente, pero al mismo tiempo vemos que hay divisiones muy profundas entre los países europeos. Para decirlo claramente, solo Francia es hoy en día capaz, porque tiene el arma nuclear y está totalmente independiente de los Estados Unidos, solo ese país puede, si no hablar de tú a tú, por lo menos afirmar su postura y luchar para una Europa soberana. La desgracia es que los países del este, empezando por Polonia, que es una potencia naciente importante a nivel geopolítico, por desgracia, estas potencias, por estar, digamos, fronterizas, por ser fronterizas de Rusia, no van a renunciar, desgraciadamente, a su alianza con los Estados Unidos, y Donald Trump lo sabe perfectamente. Entonces, no hay que esperar mucho por parte de Europa, más allá de los discursos, más allá de las financiaciones de programas de armamentos, pero probablemente en los próximos 4 o 5 años no veremos una fuerza europea constituirse capaz de oponerse al imperialismo tanto militar como comercial de los Estados Unidos. En su libro Europa encadenada, Sami, pues analiza esta crisis de la Unión Europea ante la falta de una estrategia política y social común. Sin embargo, vemos que se está moviendo la Unión Europea ante lo que está sucediendo en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Lamentablemente, se está dejando de lado a la Unión Europea, pero sin embargo, al mismo tiempo, la Unión Europea sabe que se está jugando también su existencia. ¿Usted cree que saldrá más o menos debilitada la Unión Europea de todo esto que está sucediendo entre el posible alto el fuego en Ucrania? Yo creo que este acuerdo entre Ucrania, si habrá un acuerdo, por lo menos ahora no sabemos exactamente lo que Trump y Putin están, para decirlo así, cocinando. Sí. No sabemos con qué salsa se va a comer, a tragar a este país. Podemos suponer
que en realidad se va a aceptar la neutralización de Ucrania, la no integración de Ucrania en la OTAN, que son dos, digamos, condiciones, exigencias de Rusia que se pueden entender. Yo no entro en los detalles de estas exigencias, pero lo que sí es seguro es que el proceso que se había lanzado de una entrada rápida de Ucrania en el marco europeo, eso no va a resultar fácil. No va a resultar fácil tanto por razones económicas como militares y geopolíticas. Hay que esperar ver claramente el acuerdo que se va a conseguir. Creo que Europa está fuera de juego, que estará asociada probablemente en una segunda o incluso en una tercera fase de la negociación entre Estados Unidos y Rusia, y que en todo este juego los que van a perder evidentemente más son los ucranianos, porque dependen fundamentalmente del apoyo no de Europa, dependen de una garantía de seguridad que podría ser aportada, que podría ser llevada a cabo por los Estados Unidos. Eso es la paradoja y la tragedia de Ucrania, es que es un país que va a ser dividido una parte entre Rusia y por otra parte entre Estados Unidos. Por último, Sami, vemos muchos análisis al respecto de lo que está sucediendo en Europa y algunos, bueno, pues inclusive citando informes de inteligencia, señalan de la enorme posibilidad, ¿no?, de que Rusia termine atacando a los bálticos o invadiendo inclusive pues a Moldavia, Polonia. Sí. Escucho mal, habla más fuerte, sí, por favor. Vemos algunos informes, ¿no?, de inteligencia militar que señalan que Putin no terminará conformándose con Ucrania, que llegará en 2 o 3 años a invadir a los bálticos, a Moldavia. ¿Ve usted en el escenario de mediano plazo que realmente Europa pueda meterse nuevamente en una gran guerra? ¿Que Europa pueda, perdón? ¿Pueda meterse en una gran guerra? Bueno, hombre, el peligro de guerra es siempre permanente, pero no vendrá de Europa. Eso está claro, porque Europa no tiene los medios. Francia, que es la única potencia que tiene una capacidad nuclear, no va a juzgar, digamos, no va a poner en peligro su propia seguridad por Ucrania. De eso estoy convencido. El discurso actual del presidente Macron es un discurso en una fase de negociación para poder conseguir más, digamos, fuerza en la negociación. Pero a la hora de la verdad, ningún país europeo se va a comprometer a enfrentarse militarmente con Rusia, sobre todo en un contexto en el que los Estados Unidos están del lado de Rusia. Entonces, ese peligro de guerra europea contra Rusia me parece, digamos, un escenario realmente fictivo y imaginario. Ahora, evidentemente, van a intentar mandar en Ucrania unos soldados que ya están. Ya hay asesores, digamos, ahí, pero que no están ahí como representantes de un país, sino como técnicos de la OTAN. Eso lo sabemos y desde prácticamente desde 2023, desde los primeros meses de guerra, la OTAN había enviado ahí a militares disfrazados de técnicos y que trabajan con el ejército ucraniano. Eso se va probablemente a aumentar. Los rusos han dicho claramente que una presencia militar de Europa en Ucrania pueda ser considerada como una intervención directa, utilizo las palabras
de Putin una intervención directa y por lo tanto generar un enfrentamiento con el ejército ruso. No es una amenaza abstracta. Creo que pese a todo van a pensarlo dos veces antes de enviar ahí soldados, salvo si se trata de un acuerdo entre ellos, los americanos y los rusos, para una fuerza de paz internacional para separar a los adversarios. Eso sí sería posible. Yo claramente ahora no creo que el peligro de guerra mundial, tal y como por lo menos lo ha utilizado Trump en su negociación con Zelensky, sí. Que hemos visto en todas las tele del mundo, sí. Es un argumento de negociación, no es un argumento real, porque Zelensky nunca ha puesto en peligro la paz mundial y la guerra mundial. Si habrá una guerra hoy, no será entre Rusia y Estados Unidos, será más una guerra entre Estados Unidos y China, porque ahí verdaderamente el problema de fondos de la globalización se está planteando y de manera crucial para los Estados Unidos.